Buenos días, buenas tardes ya, mediodía es, y pues le damos gracias a Dios. Queremos dar la bienvenida a todos los que hoy nos acompañan. Quisiéramos enviar también un saludo a los hermanos, a los amigos que nos escuchan a través de este material que se transmite. Esta enseñanza se transmite en otros lugares. Aún los hermanos que logran ver esta enseñanza a través del internet, queremos mandar saludos a los hermanos de distintos lugares. Hay hermanos en Querétaro, en Yucatán, en Guerrero, en Estados Unidos también hay hermanos, amigos que nos están escuchando y también siguen estos temas, estas enseñanzas. Queremos enviarles un saludo a todos ellos. Quizás faltará alguna persona, algún otro lugar donde nos están escuchando en estos temas que se transmiten aquí en esta congregación, pero a todos ellos les queremos mandar un fuerte saludo y también pedimos a Dios por sus vidas. Y cada uno de los que estamos aquí, amados, amigos, hermanos, pues Dios les bendiga también, todos son bienvenidos. Le damos gracias a Dios por cada uno de los que hoy podemos estar aquí. Hoy quisiéramos iniciar un nuevo ciclo, un ciclo de enseñanzas. Comentábamos, es un ciclo relacionado a hablar sobre el verdadero evangelio de Cristo. Ese es el ciclo que vamos a estar iniciando, aquí está en la pantalla, el verdadero evangelio de Cristo y los falsos evangelios. Vamos a estar iniciando este ciclo de enseñanzas. Quisiéramos invitar a todos los presentes a que no falte en estos temas. Los jóvenes, adultos, todos podamos estar aquí en este lugar escuchando este mensaje, estos ciclos que tienen que ver precisamente con enseñanzas que se difunden, se transmiten ahorita, sobre todo en muchos medios, ¿no? Anteriormente era más a través de medios escritos, libros, folletos, y en todos estos medios impresos, revistas, todo eso se ha difundido mucho evangelios que parecieran ser el evangelio de Cristo. Y vamos a estar analizando algunas doctrinas, algunas enseñanzas que se han dado en torno al Evangelio, pensando que es el Evangelio verdadero, el Evangelio de Cristo, y vamos a estar observando si realmente es el Evangelio que Dios ha dejado en su palabra. Vamos a estar recibiendo estos temas y también vamos a estar hablando del verdadero Evangelio, del Evangelio de Cristo. Vamos a iniciar hablando acerca de los falsos evangelios y concluimos este ciclo hablando del verdadero evangelio. Primero vamos a quitar estos errores y estos engaños que hay precisamente en torno a los evangelios que predominan y hay en muchos lugares. Ahora mire, a través del internet y a través de muchos medios de comunicación se difunden precisamente evangelios que no son el evangelio de Cristo, se presentan como el evangelio de Cristo, pero realmente no llevan a la salvación, no nos acercan a Dios, más bien nos llevan a seguir una enseñanza equivocada. Es lo que vamos a estar transmitiendo en este ciclo de enseñanzas, y quisiera invitarle para que iniciemos hablando o leyendo aquí lo que dice el libro de Gálatas, o la epístola a la iglesia en Galacia, los Gálatas capítulo 1, por favor. El verso 6 dice aquí: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Verso 7 es muy importante también lo que nos dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Vuelvo a leer verso 6 y verso 7, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Fíjese cómo la escritura aquí está haciendo referencia a el riesgo, el peligro que existe de otros evangelios,
Pero bien hace el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo aclarando algo muy importante. Dice, no que haya otro evangelio. O sea, no existen varios evangelios. No existen 2 evangelios. No hay 3 evangelios. No hay 4 evangelios. No hay 5 evangelios. Más bien se presentan como evangelio, pero no son el evangelio de Cristo. Y el propósito es, dice aquí, perturbar y pervertir el verdadero evangelio de Cristo. Imagínense, esto es algo muy importante lo que nos dice la Escritura. Bien debemos nosotros cuidar o tener presente qué evangelio es el que usted está escuchando. ¿Qué evangelio es el que le predica el hermano que está aquí al frente? ¿Qué evangelio es el que usted está oyendo? ¿Es el evangelio de Cristo? Al lugar donde usted asiste, el lugar donde usted está reuniéndose, escuchando la palabra de Dios, ¿realmente es el evangelio de Cristo? ¿Cuán importante es considerar esto? Y dice aquí algo muy importante. El apóstol estaba maravillado, en este caso sobre la iglesia de Galacia, que tan pronto se habían alejado del evangelio verdadero, del llamado que Dios había hecho a sus vidas. ¿Cómo había hecho Dios el llamado a esta iglesia, a los creyentes, a los cristianos en la iglesia en Galacia? ¿Cómo les hizo ese llamado? Les hizo el llamado a través del evangelio de Cristo. El evangelio que vino a la vida de estos hombres, escucharon el evangelio de Cristo, y a través de eso vino la presentación, la invitación de Cristo a sus vidas para que ellos conocieran el verdadero evangelio, conocieran el camino a la eternidad, a la salvación, conocieran el camino de la salvación, y a través del evangelio precisamente se les fue presentado esto. Ahora dice aquí que hubo ciertas personas que escucharon otro evangelio y entonces fueron seducidos, fueron cautivados, fueron maravillados, fueron cautivados, fueron atrapados, fueron seducidas sus almas por ese evangelio que escucharon. No era el evangelio de Cristo, y sus vidas empiezan a deslizarse, a escuchar y a vivir una vida que no muestra o que no marca la Escritura. Entonces, vamos a estar analizando varios evangelios en este ciclo de enseñanza, o aquellos llamados falsos evangelios que se presentan como el evangelio de Cristo. Quiero invitarle a que hagamos una oración. Vamos a hacer una oración. Yo le invito a que nos pongamos de pie, por favor. Cerremos nuestros ojos y vamos a pedirle a Dios su ayuda. Gracias te damos en esta mañana, en este mediodía ya, Señor. Gracias por tu ayuda y tu presencia entre nosotros. Amado Señor, en el nombre de Jesús nos acercamos a ti y queremos pedirte tu favor, Señor. Ayúdanos, Padre, para poder escudriñar tu palabra y que sean las Escrituras la que nos esté alumbrando, Señor, en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Queremos que la luz de tu palabra, Señor, esté alumbrando en este ciclo de enseñanzas. Que sea la luz de la Escritura que se esté analizando estos temas, Padre. Y que tú nos dirijas y nos lleves a través de tu buen Espíritu, Señor. Nos lleves a la verdad, Señor. Que nos acerques al camino de justicia, al camino de rectitud, al camino de verdad que nos muestras en tu palabra. Gracias por cada uno de los que estamos aquí, Señor, que podemos escuchar este mensaje. Señor, gracias por cada persona que está aquí presente. Te damos gracias y nos encomendamos a tu misericordia, a tu gracia, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, en este ciclo queremos hacerle esta invitación porque nosotros vemos necesario que el evangelio de Cristo esté siendo predicado por un lado, por ejemplo en este lugar, que se siga predicando el evangelio de Cristo, y que además podamos aprenderlo para retener precisamente la palabra correcta, la palabra de Dios, y poder también transmitir la palabra de Dios a otras personas. Vamos a ver un texto más que está aquí en la Escritura. Quiero invitarle para que veamos lo que nos habla la Escritura aquí en la la segunda epístola de Timoteo, capítulo 4, el verso 3 al verso 4. Porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír,
se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Vuelvo a leer la cita, 2 de Timoteo 4, del verso 3 al 4, dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas, y se volverán a las fábulas. Entonces, hablando precisamente cómo hay mensajes que son perturbados, o el evangelio de Cristo quiere ser perturbado, y aquí nos está dando la razón el apóstol Pablo, y nos dice el motivo. El Espíritu Santo a través del apóstol nos dice cuál es el motivo de que las personas quieran perturbar el evangelio de Cristo. ¿Con qué fin? ¿Qué es lo que les lleva a cambiar y a modificar el evangelio de Cristo? ¿Por qué acontece eso, hermano? ¿Por qué hay tantas religiones? ¿Por qué hay tantos movimientos? ¿Por qué hay tantas denominaciones? ¿Por qué hay tantas agrupaciones religiosas? Y mire, de alguna forma la Escritura nos habla de que hay un solo evangelio. Bueno, entonces, ¿por qué hay tantos grupos? Podríamos decir, ¿verdad? ¿Por qué hay tantas iglesias? ¿Por qué hay tantas religiones? Si solamente hay un evangelio. Y la Escritura aquí nos da una respuesta ante esa pregunta, ante ese cuestionamiento que cada uno de nosotros nos podemos hacer. ¿Por qué? ¿Por qué hay esta situación? Dice aquí, vienen tiempos, y pareciera que esto que dice aquí la palabra está haciendo referencia al tiempo donde la gente en los últimos tiempos, antes de que retorne Cristo, y seguramente se ha dado en distintas épocas, pero sobre todo en el momento en que Cristo está próximo a regresar. Mira, es un tiempo donde la iglesia, o donde los creyentes, las personas que quieren buscar a Dios, las personas que se quieren acercar a Dios, que quieren algo de Dios en sus vidas, dice, no quieren sufrir. ¿No quieren sufrir qué? La sana doctrina, dice. No quieren sufrir la sana doctrina. Entonces esto nos anuncia algo. La palabra de Dios, el evangelio verdadero, a veces se sufre en ese evangelio, a veces es padecer en ese evangelio, es tomar la cruz, es negarnos a nosotros mismos, es morir al yo y dejar que Cristo viva en nosotros. Y mira, muchas personas no quieren sufrir la sana doctrina, no quieren sufrir la sana doctrina. Eso es lo que nos dice la Escritura. ¿Qué significa esta palabra sufrir? Dice, vendrán tiempos cuando no sufrirán. ¿Qué quiere decir la palabra sufrir aquí? La palabra sufrir significa la persona no quiere soportar, no quiere aguantar. La persona no quiere sufrir, no quiere soportar, no quiere aguantar. Podría traducirse también como padecer, soportar o tolerar. Imagínense, la sana doctrina no se quiere sufrir, no se quiere padecer, no se quiere soportar la sana doctrina, porque a veces y muchas veces el evangelio y la palabra de Dios habla a tu vida, y entonces habla directamente, confronta tu vida, confronta tu corazón, confronta tu egoísmo, confronta tu estilo de vida, y eso genera precisamente que muchas personas no quieran padecer, soportar, tolerar, aguantar y padecer precisamente el evangelio. También tiene que ver esta palabra con sostenerse a uno mismo en contra de, es decir, como una persona que se mantiene ahí en una postura, en una opinión, como aquellas personas que dicen, no, hermano, es que yo pienso que las cosas son así. No, hermano, es que yo pienso que esto es lo correcto. Y mire, hay personas que no se dejan instruir por la palabra de Dios. Están más firmes, están más cimentados en tradiciones, en mandamientos de hombres, en su propia sabiduría, en su propio conocimiento, y no deja precisamente instruirse en la palabra de Dios.
Entonces ese tipo de personas no quieren sufrir la sana doctrina porque se sostienen a sí mismos en contra del verdadero evangelio. En contra del verdadero evangelio. Entonces, la verdad es que no sufrirán la sana doctrina. Y mire, quiero decirle algo muy importante. La verdad es que oír la palabra de Dios, pues en momentos determinados nos reconforta, nos alienta, nos anima, nos bendice, nutre espiritualmente nuestras vidas, alimenta nuestro ser, a lo mejor habla a nuestros corazones, habla a nuestra vida, nos es algo que produce en nuestra vida como satisfacción, nos bendice, transmite una paz. A lo mejor usted después de leer la Biblia se siente con paz, se siente con mucha bendición en su vida. Y la verdad es que eso es algo que produce la palabra, pero a veces la palabra cae como un golpe fuerte, como un martillo que quebranta la roca, o como una espada que traspasa tu corazón, o como una llama ardiente, como un fuego que viene a purificar tu ser, tu persona. Y entonces es ahí cuando las personas ya no quieren sufrir la sana doctrina. No quieren sufrir la sana doctrina. Y mire, la verdad es que nosotros tenemos un peligro en este tiempo, porque la gente, al no querer sufrir la sana doctrina, pues entonces se amontonan aquellos, como decía Timoteo, se amontonarán maestros que presentan delante de nosotros una variedad y una gran cantidad de religiones, movimientos, de experiencias y de sensaciones que el hombre quisiera experimentar. Y hoy tenemos un grande peligro: se nos ofrece una religión a la carta. ¿Qué quiere usted? Como cuando usted llega a una comida, a un lugar ahí de comida, y hoy ¿qué le vamos a servir? Hoy ¿qué quiere usted? Ese es el riesgo en el que nosotros vivimos. Se ofrece una religión a la carta. Se ofrece una vida donde las personas estén tratando precisamente de sentirse plenas, llenas, contentas, satisfacerse, saciarse, servirse de Dios, nutrirse, a lo mejor alcanzar sus propósitos, sus metas. Y esa es la carta que se nos presenta hoy. Ese es el tipo de cosas que en este tiempo se ofrecen. Y se ofrecen cosas que van de acorde a las concupiscencias. Viene este peligro. En esa idea, los falsos maestros lo que buscan es enseñar cosas conforme a sus propias concupiscencias. Y si a alguien no le gusta ser pobre y quiere ser rico, pues hay una iglesia y hay un movimiento y hay un evangelio falso que se predica, lo estaremos hablando en su momento, para que la gente no sea pobre, sino que sea rica. Lo curioso es que el único rico ahí se convierte el pastor, ¿no? Todos los demás a lo mejor pues siguen afligidos, siguen de alguna manera con temor y con mucha angustia por su situación económica. Pero aquella persona que no quiere ser rica, pues hay un movimiento para eso. Hay otros movimientos donde las personas, pues, mira, no te preocupes, tú eres hijo de Dios porque haces esto, porque estás aquí, porque tú ya estás en este lugar, porque tú ya te has bautizado, y entonces no importa, hermano, Dios va a llevar la obra a la perfección. Tú eres un niño espiritual, tú eres todavía un cristiano carnal. Y hablan de esos conceptos de acorde a sus propias concupiscencias. La palabra ahí concupiscencia significa pasiones desordenadas. Entonces se ofrece una religión a la carta queriendo satisfacer todavía las concupiscencias de las personas, o queriendo llenar o queriendo agradar a la carne, agradar a las concupiscencias de las personas que por un lado quieren estar en las cosas de Dios, pero también quieren deleitarse en las cosas de este mundo. Y ese es el peligro en el cual nosotros estamos viviendo. También se ofrece una religión a la carta porque la gente se está volviendo a las fábulas. Es otro riesgo. Las personas están precisamente cayendo en las fábulas. La gente está creyendo en las fábulas. ¿Qué son las fábulas? Todo aquello que es irreal, los mitos, inventos
Y las personas caen precisamente en ese engaño, y es lo que nos decía precisamente Dios a través del apóstol Pablo: se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y entonces dice, se volverán a las fábulas. La gente se vuelve a abrazar precisamente fábulas en torno a querer seguir ese tipo de evangelio, ese falso evangelio, esa doctrina que no viene de parte de Dios. Quiero decirle que algunas personas confían en los actos que han hecho, en una oración que han declarado, en que se bautizó y su vida no ha cambiado, y entonces hay personas que están siguiendo fábulas. Personas que en este tiempo dicen son creyentes, hijos de Dios, pero su vida de alguna forma no ha encontrado realmente un cambio, un resurgimiento en Cristo, una transformación en su vida. No ha habido esa transformación en ellos, y entonces las personas creen que son hijos de Dios. Yo creo que a la luz de lo que estaremos estudiando vamos a identificar realmente lo que va a producir el verdadero evangelio, para que todos podamos ir a la fuente verdadera, a la fuente de la Escritura, y poder ver lo que la palabra nos enseña. ¿Quién es el hijo, un hijo verdadero de Dios? Una persona que se ha convertido, una persona que ha alcanzado su salvación. Ahora, hay un problema muy delicado, porque decimos que hay distintas cosas que se están presentando como el evangelio de Cristo, se presentan como el evangelio de Cristo, pero también lo que están generando es que algunas personas lo transmiten como una doctrina, como una enseñanza que viene de parte de Dios, y pensando que a lo mejor porque está respaldada por 1, 2 o 3 versículos de la Escritura, eso ya puede fundamentar una doctrina, tener un sustento como si fuese una doctrina real y verdadera que está respaldada por la palabra de Dios. La verdad es que no puede hacerse una doctrina de un solo versículo. Y además, si ese versículo está fuera de un contexto. Cuando un versículo bíblico, un texto de la Escritura, es ocupado para tratar de sostener, de mantener, de anunciar, de promover, de influenciar o querer transmitir una doctrina, y está basado solamente en un texto, realmente eso no es algo que sea sustentado por la palabra. Debe de estar en concordancia, en armonía, en sincronía. Debe de estar precisamente en el mismo tono de todo lo que nos habla la Escritura, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Debe de mantener la esencia que nos muestra de Dios, la esencia que manifiesta la Escritura sobre el propósito de Dios, sus atributos, y mostrar precisamente el propósito que tiene Dios. Entonces, un texto no puede ser sustentado, no puede ser sostén de un falso evangelio, un verso de la Escritura, un versículo. Y mire, la verdad es que la doctrina es algo importante en el evangelio. Es decir, en el evangelio encontramos doctrina. ¿Qué es la palabra doctrina? Quisiera explicar un poquito esto para que entendamos lo que vamos a estar abordando en distintos temas. La doctrina, mire, aquí hay una definición de doctrina. ¿Qué es doctrina? La doctrina es un término que proviene del latín y se refiere a un conjunto de enseñanzas que están basadas en un sistema de creencias. Es decir, es un conjunto de enseñanzas que tratan de establecer el sistema de enseñanza, el sistema de creencia. En este caso de la fe cristiana, hay un conjunto de enseñanzas que está fundamentando la vida de un cristiano, la vida de un creyente. Y la Biblia habla de doctrina. La Biblia nos da mucha doctrina, nos transmite muchas enseñanzas. Hay unas enseñanzas muy claras en la Escritura. Y hay doctrinas que pueden ser doctrinas que hablan de la doctrina de Dios, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la gente puede hacerse las ideas erradas de Dios, ¿no? Pues yo creo que Dios es todo. Por ejemplo, en la India la gente piensa que Dios es todo, que Dios puede ser un escarabajo, que Dios puede ser una plantita, que Dios puede ser una piedra. Dios es todo. Eso le llaman pantoteísmo. Y entonces la persona
piensa que a lo mejor al poder ver a Dios de esa manera, a Dios lo encuentra en todo lugar y en todo momento. Si está en la ciudad, si está en el campo, puede tener muy cerca a Dios, y se hacen un error. O sea, eso es un error de cómo concebir a Dios. Por eso es importante la doctrina. La doctrina nos instruye y nos enseña lo que es verdadero, en este caso sobre Dios. Y la Biblia nos habla de doctrina, precisamente la doctrina que tiene que ver con Dios, que nos habla de cualidades, características, cómo es Dios, qué es Dios, quién es Dios, o sea, cómo es Él, sus atribuciones, las cualidades que lo describen, que lo caracterizan a Él, y esas cosas son importantes para que nosotros sepamos y no estemos confundiendo a Dios con una piedra, y no estemos confundiendo a Dios a lo mejor con un bicho, con un animal. O la persona no piense que Dios está lejos y nada entiende de nosotros y nada sabe. O aquella persona que piensa, no, pues Dios aquí no me ve. Y mire cuán importante es saber quién es precisamente Dios para que conozcamos realmente de Él. Y así podemos hablar, hay distintas doctrinas, pero el Evangelio se centra en mostrarnos la doctrina para la salvación. El Evangelio se centra en mostrarnos la doctrina que nos va a conducir a la salvación. Ahora, quiero decirle que por eso es de mucho cuidado saber el Evangelio y conocer el Evangelio de Cristo. Porque si usted y yo no conocemos el Evangelio de Cristo, podemos escuchar otro Evangelio y vamos a caer en el error. Vamos a seguir un evangelio diferente, como decía el apóstol Pablo ahí a los de Galacia. Y entonces llega un momento donde el apóstol Pablo ahí a esa iglesia le dice: ustedes corrían bien. Ustedes corrían bien. ¿Quién les estorbó para que no obedecieras a la verdad? Estaba sorprendido el apóstol Pablo. Ustedes estaban en la gracia, ustedes vivían conforme al propósito de Dios. ¿Quién les estorbó en su camino? ¿Quién les hizo desviarse? ¿Quién perturbó ese evangelio que habían escuchado ustedes? ¿Quién les hizo errar del llamado que habían recibido del verdadero evangelio para irse por otro camino? Estaban en otra senda, estaban en otra caminata, estaban en otro lugar. Mira cuán peligroso es escuchar un evangelio que no es el evangelio de Cristo, porque te va a llevar a una senda diferente. No te va a llevar a la senda que ha trazado Cristo, no te va a llevar al camino de vida, a la salvación, a la eternidad. Entonces, cuán importante y medular es necesario que nosotros conozcamos cuál es el evangelio de Cristo, pero también que tú conozcas cuáles son esos falsos evangelios. ¿Para qué? Para desechar esos falsos evangelios, para que si en algo tu vida fue influenciada, a lo mejor fue influenciada, fue instruida de una manera equivocada, errada, a lo mejor por desconocimiento tuyo, por abuso de otras personas, por querer de alguna forma agradar a alguien, mira, quítese esos engaños, limpies tu corazón y sigas mejor el evangelio de Cristo. Esto va a ser necesario. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Decimos que en la Biblia entonces es muy importante la doctrina y transmitirla de forma adecuada. La siguiente, por favor. En la Biblia y en el cristianismo es muy importante la doctrina y transmitirla de forma adecuada. Y la Escritura nos da varias razones. Quiero tocar algunas. Es importante la doctrina y transmitirla de la manera adecuada. Por ejemplo, aquí, el que se acuerda, la persona que se acuerda y retiene la sana doctrina, la Biblia lo alaba. O sea, lo reconoce como una persona que es fiel, y es alabada esa persona que está atenta, que se acuerda de la palabra de verdad, de la doctrina sana y que la retiene. Mire lo que dice aquí Filipenses capítulo 4, el verso 9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y vinisteis en mí, dice, y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Lo que aprendiste y recibiste, lo que oíste y viste en mí, dice el apóstol, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces, aquella persona
que retiene esa palabra, la palabra de verdad, va a ser alabado por Dios, y Dios mismo confirma un pacto, confirma una presencia en esa vida, diciéndole: si tú sigues la enseñanza, la doctrina, la palabra que has recibido. El apóstol lo transmitía porque él había recibido el evangelio del mismo Señor Jesucristo, había recibido el evangelio, y tal cual él lo transmitió a los cristianos, a los ministros, a los obispos, a los predicadores, a las personas que querían servir a Dios, buscar a Dios, al creyente más pequeño dentro de una iglesia. Transmitió la palabra, la doctrina, el evangelio, lo mantuvo puro, y entonces al transmitirlo, por eso les dice: bueno, ustedes lo que vieron en mí, lo que oyeron, lo que vieron en mi vida, la manera en cómo yo viví, dice, esto debes precisamente de seguir, esto haced. En otras palabras, ponlo en tu vida, ponlo en la práctica, y el Dios de paz estará contigo. Mira cuán importante es precisamente tener el evangelio adecuado, el evangelio de Cristo, y también poderlo transmitir, porque no solamente la persona que lo tiene y lo vive, Dios va a estar con él, sino aquella persona a la cual se le transmite el evangelio de Cristo, también esa persona tendrá la ayuda de Dios y la gracia de Dios estará con él. Es muy importante entonces tener la doctrina verdadera, la sana doctrina, y transmitirla también de la forma adecuada. La Escritura nos habla también de que debemos de ser fieles, debemos de ser, y lo manifiesta como una ordenanza, o sea, es un mandato, ser fieles en retener la sana doctrina. Vamos a ver esta cita de Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, verso 15. Dice aquí: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta, dice. Entonces el apóstol, hablándole a esta iglesia en particular, a Tesalónica, pero es algo que nos instruye a todos nosotros, y vemos aquí una ordenanza muy clara en ser fieles a retener la sana doctrina. Esa doctrina en ese entonces era transmitida de boca en boca, era transmitida a través de los apóstoles. Cada uno de los apóstoles que estuvieron con Cristo recibieron el evangelio, fueron enseñados por el Señor Jesucristo, tuvieron el evangelio, lo transmitieron a los siguientes discípulos, es decir, las siguientes generaciones. Les enseñaban en la enseñanza de Cristo, les transmitían, les instruían, los preparaban, los conducían en la enseñanza de Cristo. Y eso era a través de palabra, de un estudio, un mensaje, una plática, estar hablando con los discípulos en una iglesia, reunidos en una congregación, quizás allá en el campo, quizás en una casa, visitando una familia, pero era a través de estar hablando con ellos. También lo hacían de forma escrita, porque como tenemos nosotros los evangelios, tenemos nosotros también las epístolas que nos transmiten precisamente la enseñanza, la doctrina, la sana doctrina. Entonces debemos de ser fieles, dice, a retener la sana doctrina. ¿Qué más? También es importante porque la Escritura nos muestra a tener cuidado de las personas que no caminan y no viven según la sana doctrina. Vamos a ver este texto aquí en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 6. El siguiente capítulo de Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 3, verso 6, dice aquí: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Fíjense cómo la Escritura hacía una advertencia para buscar cuidar que la doctrina se mantenga adecuada,
correcta, habla acerca de que si hay alguna persona que dice que es un hermano, no estamos hablando aquí de personas que se identifican y sabemos que son pues a lo mejor personas que no están caminando en la verdad, que a lo mejor son personas que realmente el testimonio de su vida y lo que dice la palabra no concuerda con el Evangelio, o sea, lo que ellos viven no concuerda con lo que nos habla el Evangelio. Eso es claro, o sea, ver una persona que no está caminando, pero habla ya más a un entorno dentro de la iglesia de Cristo. Dentro de la misma iglesia, si hay una persona que está enseñando algo que no es conforme a lo que está en la Escritura, si anda desordenadamente, dice, si anda desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros, dice, aquí hablaba de una forma muy clara, dice que se apartaran de esas personas. Apártense de esas personas. Mira, no es el único texto, no es la única parte de la Escritura. La Biblia, por ejemplo, cuando Dios le habló a la iglesia que estaba, a las iglesias que están dentro del libro de Apocalipsis, algunas de ellas le reprendió precisamente sobre su condición, como la iglesia en Tiatira, que tenía ahí una falsa profetisa y predicaba cosas que no eran, invitaba a los cristianos a cometer pecados, a caer en pecados, a seguir una doctrina errada, a un adulterio espiritual, a seguir enseñanzas equivocadas. Y entonces Dios admonesta a esa iglesia, advierte a esa iglesia para que se arrepintiera de eso, para que esa persona, pues la verdad, se apartara de ahí, se volviera de su mal camino. Entonces vemos cómo la Escritura habla de tener cuidado con personas que diciendo que son cristianas están precisamente tratando de influenciar a otros creyentes a seguir el error, a seguir una falsa doctrina, a seguir un movimiento que no es de acorde a los principios que habla la palabra de Dios. Tengamos cuidado en eso. La Escritura, o sea, lo hace con un propósito, cuidar y mantenerse pura la sana doctrina. Otro punto más es que debe de haber hombres idóneos precisamente para buscar que se transmita y se conserve pura la doctrina de Cristo, la palabra de Dios, el Evangelio. Debe de haber hombres idóneos que enseñen y transmitan la sana doctrina a más creyentes que sean fieles. Y esto es lo que ordena la Escritura aquí en 2 de Timoteo capítulo 2, verso 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Y hablaba el apóstol Pablo en un contexto de la enseñanza, de la doctrina, del Evangelio. Lo que has oído en mí ante muchos testigos, o sea, no ha sido una enseñanza ahí a ocultas, un evangelio diferente el que le habló a Timoteo y el que él predicaba públicamente, era el mismo evangelio, era el evangelio de Cristo. Lo que oíste de mí ante muchos testigos encarga a hombres que sean fieles, idóneos para transmitir esa enseñanza, transmitir el evangelio de Cristo. Bueno, la palabra aquí, idóneos, pues alguna persona podría decir, bueno, ¿quién es idóneo para enseñar? ¿Quién podría tener ciertas características para enseñar? Eso podría ser tema para a lo mejor otra reunión más. ¿Quién realmente es idóneo en enseñar? Yo creo que es muy importante que aquella persona que va a transmitir el evangelio primeramente lo esté viviendo. Que primeramente lo esté viviendo para que pueda transmitir lo que él vive, ¿verdad? Lo que él está teniendo en su propia vida. ¿Cómo va a poder enseñar a otros si él mismo no lo vive? ¿Cómo va a poder ser ejemplo? El apóstol decía, ¿no? Tú que predicas a otros no has de robar y tú robas. Pues de alguna forma el mensaje tiene que ser primero hacia él, ¿no? La predicación tiene que ser primero hacia él. Y bueno, quizás de ahí podemos partir. Una persona que esté viviendo el evangelio, una persona que realmente muestre el deseo de servir a Dios para enseñar su palabra, una persona que beba la palabra, que se alimente de la Escritura. Pero mire,
Creo que uno de los grandes problemas que existe es que puede haber personas que tienen un pleno conocimiento de la Escritura. Una ocasión lo comentaba el hermano Sergio en los temas que se hablaban acerca de Santiago, y creo que decía que uno de los mejores teólogos que podría existir es el diablo, ¿no? Porque puede tener un grande conocimiento de la Escritura, pero ocupado de una manera equivocada. Entonces no es tanto el conocimiento, sino el corazón redimido, el corazón humilde y el corazón deseoso de agradar y de vivir obediente a Dios y a su palabra. Hombres que sean idóneos en enseñar y transmitir la palabra de Cristo. Bueno, quiero decirle que por eso es necesario que sepamos sobre los falsos evangelios y veamos cuál es el evangelio de Cristo. Vamos a pasar rápidamente a mencionar este evangelio, uno de los evangelios que es uno de los evangelios que están afectando en este tiempo. Quiero invitarle para que hablemos acerca de esta doctrina. Hoy quisiera hablar con ustedes sobre la doctrina de acepta a Cristo. La doctrina de acepta a Cristo. Vamos a ver rápidamente aquí algunas diapositivas. Esta doctrina está basada en una oración que realiza una persona al manifestar su deseo de entregarse a Dios. Es una doctrina que está basada en la oración que realiza una persona. Esa persona quiere manifestar su deseo de agradar a Dios. Y mire, la verdad es que yo conozco a personas que quizás no han oído el evangelio completo del Señor Jesucristo, no han conocido la palabra de Cristo de manera clara y adecuada, y lo único que han escuchado es esto: han escuchado acepta a Cristo en tu corazón. No podríamos generalizar, pero lo que sí podríamos hacer es ver si realmente esta doctrina va a producir una entrega real y verdadera de las personas hacia Cristo. Entonces, mire, esta doctrina a veces la escuchan algunas personas muy sencillas, muy humildes, muy dispuestas a querer seguir a Dios, y mire, la verdad es que se puede observar que esa persona está caminando con Dios. Esa persona está buscando a Dios. Yo he conocido a personas realmente que tienen un corazón muy dispuesto y quizás nunca se les habló acerca de un arrepentimiento, nunca se les llevó a ver precisamente su corazón, su vida, su responsabilidad delante de Dios a causa de sus pecados, y quizás con una oración muy sencilla ellos entregaron su vida a Dios, pero se manifestó no solamente en su oración, se manifestó en la transformación que ellos han alcanzado. Quiero decirle que hay personas que pueden encontrar eso, pero quizás puede ser las menos, pueden ser pocas las personas que han realmente alcanzado eso. Entonces no estamos generalizando, podría haber personas que realmente puedan encontrar su salvación y estar caminando actualmente en la gracia con Cristo, y iniciaron su caminata con Dios a través de una oración así. Pero veamos los frutos, o veamos lo que realmente se requiere observar de esta oración. Se presenta ahora como una doctrina para que las personas sean salvas. Por ejemplo, se hacen campañas evangelísticas allá en Estados Unidos. Se hicieron hace muchos años campañas evangelísticas y se les daban papeletas al final a todos los que asistían. Unas papeletas las llenaban y se les decía: a ver, si tú has recibido a Cristo en tu corazón, por favor, danos los siguientes datos. Terminaba la campaña y entonces se hacía la invitación: si alguien quiere aceptar a Cristo en su corazón, pase aquí al frente y haga esta oración con nosotros. Y entonces se llenaba una papeleta y la gente ya sentía que era precisamente parte de la iglesia, parte del cuerpo de Cristo, parte a lo mejor de la salvación ya se había manifestado en ellos. Y no solamente en Estados Unidos, en muchos otros lugares. Hace algunas décadas atrás, la mayoría de las personas predicaban esto. Hay escritores, hay hombres que sus libros, por ejemplo, los podemos tener, leemos sus libros, y ellos predicaban acerca de la acepta a Cristo. Pero vemos cómo la transformación y cómo la salvación era palpable, era evidente en muchas personas. En la actualidad, el acepta a Cristo
realmente está lejos de llevarnos a Cristo. Está lejos. Más que acercarnos a Cristo, nos aleja de Cristo. Ha servido más bien para que las personas estén en un error, en un engaño. Y han caído precisamente en el error. Quiero presentarle la oración que normalmente se hace cuando se hace una invitación después de una campaña evangelística, una campaña de sanidades, una campaña ahí de ir y anunciarle a los reclusos el evangelio. Se les predica ahí en la cárcel, en los hospitales, y se les hace una invitación a que después aquellas personas hagan esta oración. La quiero leer. Señor Jesús, en este momento reconozco que soy un pecador y que te he fallado. Pero creo que Cristo murió por mí y que su sangre preciosa me limpia de todo mi pecado. Por fe, en este momento te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador personal, confiando que tú me darás la salvación de mi alma. Ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad cada día. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, para que cuando tú me llames, yo pueda responder, te doy gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Y bueno, esa es la oración que predomina en esencia. Este es el contenido que transmite, o lo que quiere transmitir esa oración. Él acepta a Cristo. Y hay un punto donde a lo mejor la persona piensa, es que soy un pecador. Y soy un pecador y la verdad estoy mal, estoy perdido. Y bueno, creo que eso es realmente así. O sea, la persona que está en el pecado está perdida, eso es indudable. La persona que está en el pecado, en la borrachera, en la idolatría, en el adulterio, en la fornicación, cualquier pecado, la persona se encuentra perdida. Eso es cierto, pero no hay realmente una profundidad en reconocer el estado espiritual de las personas. A veces nada más es un llamado emotivo, después de que sintió el calorcito, después de que sintió ahí una vibración, después de que escuchó el llanto del compañero que estaba ahí a su lado, estaba muy quebrantado, estaba muy tocado, dice, estaba ahí sacudiéndose en el piso. Ay, todo esto me conmueve. Y a veces, mire, pareciera que son situaciones más circunstanciales, así emotivas, que le llevan a las personas, sí, yo voy a hacer esa oración porque siento necesidad de hablar con Dios. Y mire, no hay realmente un profundizar en la condición espiritual de la persona. A veces una respuesta impulsiva. Yo quiero pasar, yo quiero recibirlo, yo estoy aquí porque quiero recibir a Jesús. Sí, ese pastor que compartió, ese hombre que nos habló ese mensaje, me llegó ese mensaje, yo quiero hacerlo. Y mire, a veces muy emotivamente se responde a ese llamado. Alguien quiere pasar al frente y recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador. Pase aquí al frente y vamos a orar juntos. Y entonces hacen referencia a esta oración. Yo quiero decirle que es precisamente un error. Esto se ha convertido en un error. Lo que hace esta oración en las personas que la llevan a cabo, lo hacen creer, o los hacen pensar que ya son cristianos por haber hecho esa oración. Le hacen creer que ya está perdonado. Le hacen creer que ya es un hijo de Dios. Y bueno, saliendo a lo mejor del templo, de aquel lugar, de la campaña, todavía está embriagándose. Ay, hermano, es que necesito que Dios siga haciendo y perfeccionando la obra en mí. O llega a lo mejor del templo y golpea a su esposa. Maldice a sus hijos. Y entonces mira, ¿dónde está realmente la conversión, la salvación en esa persona? Él dice, yo ya soy un hijo de Dios. Pero ve su conducta en casa, ve su conducta en la calle, ve su conducta en el trabajo. ¿Realmente refleja que es un hijo de Dios? Y entonces la persona, por haber repetido esa oración, considera, yo ya soy un hijo de Dios. Voy a heredar el cielo. Tengo el pase para la vida eterna. Es que, hermano, es por fe, no es por obras. Y bueno, empiezan a ocupar textos que se sacan de un contexto para tratar de justificar el proceder en el que se vive.
¿Cuál es la realidad? La realidad es que una persona que ha hecho una oración y no ha habido una conversión verdadera, no hay cambios reales en ellos, no hay una santidad en su vida, no se manifiesta una pureza y un deseo de purificarse para Dios y de querer hacer la voluntad de Dios. Solamente repite una oración porque sintió la emoción, la sensación de hacerlo. Todos pasaron, pasó su esposo, pasó su papá, pasó su hermano. Es que sentía él el impulso de hacerlo y mira, no hay cambios reales. Todavía se enoja y está ahí gritando en la calle, está ahí gritando ahí a sus hijos, está ahí maldiciendo dentro de su corazón a su prójimo. No hay santidad en su vida. No hay un amor verdadero a Dios ni a su prójimo. Y mire, no es una situación muy lejana, porque a lo mejor hay alguien aquí que se pone muy servicial con los demás hermanos, con su prójimo, con aquellas personas, pero no sirve a los de su casa. Pero no ama a su esposa, pero no la respeta, pero no le da lugar, pero no cuida realmente de sus hijos, no ama a su compañero de trabajo, y me refiero a amar en cuanto a darle testimonio, respetarlo, ayudarle en su vida espiritual. No me refiero a que se convierta con él y que se vaya a la embriaguez y que esté ahí en la mentira, en la murmuración, en los chistes ahí obscenos. No me refiero a eso. No hay realmente un amor a su prójimo, de ver por su necesidad espiritual y quererlo ayudar. ¿Cómo va a ayudar a esa persona si él mismo no está ayudado? Entonces, esa es la realidad. Y quiero decirle, no estamos generalizando, reitero ese punto, pero la realidad es que es la mayoría de los casos. La mayoría de los casos, personas que llegan a hacer esta oración realmente han caído solamente en una rutina, en un acto religioso, y no hay un cambio, no hay una transformación. ¿Cómo se llega a exponer esta doctrina? ¿Cómo se expone esta doctrina de acepta a Cristo? Esta doctrina, se lleva a la gente a que haga una oración en la cual no hay ningún compromiso. Eso es lo que tenemos que realmente entender. No hay un compromiso en esta oración. No se le lleva a la persona a que se niegue a uno mismo, o sea, que se niegue a sí mismo. Cuando la persona se le invita, ven, pasa, haz esto, no se le invita, niégate a ti mismo, o sea, niégate al pecado, niégate a tu egoísmo, niégate a tus pasiones. Se le lleva a la persona, no se le lleva a que se aparte del pecado. No se le lleva realmente, apártate del pecado, tienes que cortar con esa vida, tienes que cambiar tu carácter, tienes que negarte, tienes que dejar esos gritos y esa amargura que hay en tu corazón, tienes que perdonar. No se le invita a la persona a que se aparte realmente del pecado. No te preocupes, hermano, Dios irá haciendo la obra en ti. Es poco a poco, hermano, es poco a poco. Y miren, ese poco a poco han pasado 5 años y la persona no ha cambiado. Es más, ya hasta su familia ni quiere conocer a Dios, porque dice, si ese es el Dios que tú sirves, pues yo prefiero quedarme como estoy. Yo prefiero quedarme así como soy. Entonces, mire, no se le lleva a la persona a que tiene que obedecer a Dios. No se le muestra a la persona, tú tienes que obedecer a Dios, guardar su palabra, seguir sus mandamientos, porque Jesús dijo eso. En esto conoceré, dice, porque de esta manera van a manifestar el amor, dice. El que me ama, mi palabra guardará. El que me ama, mi palabra guardará. Y Cristo nos hace referencia a que el guardar sus mandamientos, en eso expresamos el amor que tenemos hacia Él. No se le lleva a la persona a que debemos de ser imitadores del ejemplo de Cristo. No imitar a Cristo, hacer milagros y andar sobre las aguas y hacer sanidades y prodigios, porque para eso muchas personas son expertas y son excelentes imitadores de lo que Jesús hizo, pero no en la gracia de Dios. Lo hacen ahí en su corazón realmente malo, perverso. No se les invita a imitar el ejemplo de Cristo, su humildad, recibir la voluntad de Dios sobre sus vidas. Negarse como Cristo se negó, humillarse como Cristo se humilló. No se exaltó a sí mismo, no buscó su gloria, sino siguió el ejemplo de Cristo. Y eso es algo muy importante que nos muestra el Evangelio.
¿Qué más? ¿Cómo se expone esta doctrina? Otro punto más. No se le explica a la persona la responsabilidad que implica el ser cristiano. Amado amigo y amado hermano, hay una grande responsabilidad en decir soy cristiano. Hay una grande responsabilidad, y esa responsabilidad la saben aún, creo, mejor otras personas que alguna de las personas que están aquí o de los que escuchan el Evangelio. Otras personas saben más que tú tienes una responsabilidad al decir que eres cristiano, y hasta te lo dicen. Oye, pero no dices que tú eres cristiano, ¿por qué estás haciendo esto? Oye, ¿y por qué tú haces esto? Si tú dices que eres cristiano, ¿por qué vives así? Oye, ¿cuánto tiempo llevas ahí? ¿Qué no has aprendido? Mire, a veces otras personas saben más la responsabilidad de lo que implica ser cristiano que algunas personas. Amado amigo, amado hermano, nosotros necesitamos conocer esto, y el Evangelio de Cristo nos lleva a estar conscientes en eso. ¿Qué más? Esa oración, esa doctrina realmente no muestra la condición del Evangelio para ser un hijo de Dios. O sea, ¿cuáles son las condiciones para poder ser realmente un hijo de Dios? Y algunas personas dicen, hermano, ¿a poco existen condiciones? ¿Qué no es por fe? ¿No es por gracia, hermano? ¿Qué no hay? No, hermano, yo creo que ese evangelio es diferente al que usted está predicando. Hay condiciones para ser un hijo de Dios. Y la oración acepta a Cristo no manifiesta cuáles son esas condiciones. Bueno, esta doctrina, la doctrina de acepta a Cristo, quiero decirle que se ha caído en una cruda realidad y una triste realidad. Esta doctrina se ha convertido más que realmente en una salvación en las personas, se ha adoptado en la iglesia evangélica como un rezo. Se ha adquirido, se ha acuñado, se ha impreso, se ha puesto en las predicaciones como la oración. Mire, a lo mejor el sacerdote cuando termina con ciertos rezos, ¿verdad? Con ciertos rezos terminan ahí en la misa. Y ahora en muchas iglesias evangélicas se concluye con este rezo, el rezo de acepta a Cristo, y la gente nada más repite lo que está diciendo el predicador sin realmente sentir, experimentar y saber si realmente le va a ayudar en su vida espiritual. Nada más lo repite. Es una cruda realidad. Esta doctrina se ha convertido en un rezo. O bien, si no es un rezo para algunos, quiero decirle que esta doctrina está basada en la doctrina de la metafísica, que es diabólica, que es perversa y que es anticristiana. La doctrina de la metafísica tiene que ver con decretos, tiene que ver con la mente. Lo que tú piensas, eso vas a hacer. Y en tu mente debe haber pensamientos positivos, de pensamientos positivos, y tú decláralo, y tú decrétalo, y tú proclámalo, y tú anúncialo. Si estás enfermo, mira, decreta que estás sano, decrétalo que tú estás sano, y vas a estar sano. Entonces la gente es como un lavado de cerebro. Es un lavado de cerebro de hacerle creer algo contrario a lo que realmente está experimentando en su vida o sintiendo en su vida, y entonces ya nada más porque lo piensa contrario a lo que realmente está viviendo y sintiendo, como que si las cosas van a cambiar mágicamente. Eso tiene que ver con hechicería, eso tiene que ver con brujería, eso tiene que ver con superstición, eso tiene que ver precisamente con cuestiones de ocultismo. Por eso es diabólico la metafísica. Si a alguien le gustaba la metafísica, yo le invito a que abandone esas cosas. Más que acercarlo a Dios, porque a veces hasta usan a Dios, más que acercarlo a Dios, lo acercan a los espíritus del diablo, lo acercan a los demonios, lo acercan a cosas que realmente no son en la vida cristiana. Y bueno, se convierte precisamente en eso, se convierte en el poder de la afirmación. Es que, hermano, usted no oró con fe, por eso usted tiene tantos problemas, por eso usted no ha cambiado, porque no oró con fe, no hizo la oración con fe. Usted no oró con fe, por eso usted no ha cambiado. Mire, una oración no cambia. Una oración en sí, me refiero a repetir una oración no transforma, no cambia. Ahorita vamos a entender un poco más de esto. La gente piensa, los evangélicos consideran, algunas personas, algunos movimientos, no hay denominación única, exclusiva que hable de esto, quizás hay muchas denominaciones,
pero lo han usado con ese poder, como el poder de la afirmación. Si yo lo declaro, si yo lo confieso, si yo lo decreto, y hasta usan ciertos textos que en un momento vamos a ver, entonces el poder de la afirmación va a ser la transformación en mi vida. Yo lo acepté, acepto a Cristo en mi corazón, ya soy hijo de Dios, ya tengo la vida eterna, ya soy salvo. Como si las palabras, anunciarlas, decretarlas, proclamarlas, hicieran un cambio mágico en la vida de esa persona. Un cambio, esas palabras van a hacer un cambio en su vida, y entonces ahora ya es un hombre que va a entrar a la vida eterna. Quiero decirle algo. El evangelio que predicó Cristo tiene que ver con tomar decisiones. Usted y yo necesitamos tomar decisiones. Usted en su vida tiene que tomar decisiones para buscar a Dios, para hacer la voluntad de Dios. Para llegar a este lugar, usted tuvo que tomar una decisión. A lo mejor le salieron muchas cosas que hacer, como en muchas ocasiones puede pasarle. Quizás muchas veces viene la idea, voy o no voy, es que la distancia, es que el pasaje, es que el dinero, es que el calor, es que el hermano se tarda, es que ya tengo hambre. Y mire, usted toma decisiones para poder escuchar el evangelio, y para seguir a Dios tiene que tomar decisiones. Amado amigo, esas decisiones no va a venir una mano del cielo y desciende y te va a sacar de tu casa para venirte a sentar a este lugar. Eso no va a acontecer. Tú tienes que tomar decisiones, y así como en este ejemplo, mira en todo el aspecto del evangelio. El evangelio consiste en que nosotros debemos de tomar decisiones. Cristo nos predicó un evangelio donde nos lleva a tomar decisiones. Él lleva a un compromiso a las personas. Cristo lleva un compromiso a las personas. Pero esta oración no lleva realmente a un compromiso a las personas. Vamos a ver algunos pasajes que se usan para fundamentar esta doctrina. Uno de ellos está en Juan capítulo 1, el versículo 11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y bueno, este texto toca cosas muy importantes que tienen que ver con una salvación genuina, con una redención adecuada, o sea, correcta de parte de Dios, la obra que hace Dios en una vida. Pero por cuanto ahí vienen unas frases, recibir, la persona lo ocupa para decir, ya ves, tienes que recibir a Jesús en tu corazón, porque Él vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Así es que tú no rechaces a Cristo, recíbelo en tu corazón. Porque aquí dice, mira, que si tú lo recibes, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sabes en qué contexto nos está hablando? Es muy importante el contexto. Está hablando el contexto de los judíos. Los judíos no recibieron a Cristo. ¿Y cómo no recibieron a Cristo? Pues como Mesías no lo recibieron. No lo vieron como el Salvador. No lo vieron como el Mesías. No pensaron que Él era el Mesías, porque no vino a hacer lo que ellos querían. Liberarlos del yugo romano, quitarles esa opresión que sentían de los impuestos, de la opresión romana que estaba sobre sus lomos, sobre sus espaldas. Y entonces, como Cristo no vino como un caudillo, como un libertador, como un hombre que se levantó en armas, como un hombre que destrozó al imperio romano, lo aplastó con su ejército y con su millar de gente, y no hubo prodigios donde se detuviera el sol ahí, como en el caso de Josué cuando oró para destruir a los de Gabaón, o como cuando vino precisamente la mano de Dios para ayudar a los ejércitos de Israel a destruir a sus adversarios, destruyendo sus carros cerrados, destruyendo a los enemigos, volviendo las espadas unos hacia otros. Como no hubo eso, entonces Cristo no fue para ellos el Mesías. Vino a los suyos no le recibieron. Está hablando en un contexto a los judíos, no está hablando en un contexto de que nosotros aceptemos a Cristo. Los judíos no recibieron su enseñanza. No solamente no le reconocieron a Jesús como el Mesías, no recibieron su enseñanza. No recibieron la doctrina de Cristo.
no recibieron el amor de Cristo, no recibieron el mensaje que predicó Cristo. Y el mensaje que predicó Cristo era que ellos se arrepintieran. Eso es lo que no querían recibir. No quisieron recibir la confrontación que en su momento Jesús les hizo a los judíos ahí en Mateo 23, que seguramente tú recuerdas, una confrontación hacia los escribas y fariseos. Fariseos, hipócritas, ustedes están llenos de muchas cosas, pero su corazón no es limpio, no ha sido santificado, no ha sido purificado. Y entonces ese mensaje no lo escuchaban, crujían sus dientes, y por esos mensajes llevaron a la cruz a Cristo. Entonces está hablando en un contexto de lo que los judíos hicieron sobre Jesús al no recibirlo como el Mesías y al no recibir su enseñanza. No se refiere a que nosotros tengamos que aceptar a Cristo en nuestro corazón. Ese no es el contexto de este pasaje. Vamos a ver otro texto que se usa. Romanos capítulo 10, el verso 8, dice aquí: ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres de todo corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y bueno, en esta frase particular, como está haciendo en torno a declarar, a confesar, a anunciar, muchas veces es ocupado en ese tono que decíamos, si no es un rezo, se convierte entonces en una proclamación, en un decreto que usa la metafísica para decir que después de decretarlo y confesarlo, entonces la salvación va a venir sobre ti. Bueno, es un error realmente lo que aquí habla la Escritura. ¿Qué dice el verso 10, por favor? El verso 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y esa es una realidad. Eso es una realidad. O sea, aquí nosotros necesitamos confesar nuestros pecados, ver a Cristo, clamar a Jesús por su redención sobre nuestras vidas. Pero mire, aquí hay algo muy particular. El que invocare el nombre del Señor será salvo. Aquí la palabra Señor es un concepto griego que significa o que es kurios. La palabra kurios significa supremo en autoridad, el controlador, el soberano, el ungido, el amo, Cristo, Dios, el dueño. Entonces imagínate, todos esos conceptos representan algo. Las personas dicen, bueno, acepto a Cristo en mi corazón, pero nunca le rindieron su vida a Jesús. Nunca entregaron realmente su vida a Jesús. Le dicen Señor, Señor, pero no hacen su voluntad. Le proclaman, Señor, Señor, te invoco, te proclamo, te anuncio como mi único y suficiente Salvador, pero no le has rendido tu vida a Jesús. No es el Señor. Mira, aunque le digas Señor, no, en la práctica no es el Señor, porque no le has rendido tu vida a Jesús. Si Él es el Señor, entonces Él es el amo de tu vida. Él es el dueño, Él es el que controla tu vida. Él es el soberano a quien tú le debes temor, reverencia y guardar su palabra. Bueno, ¿lo hace? ¿La persona que ha hecho esta oración realmente lo hace? Amado, no nos equivoquemos. No nos justifiquemos, no erremos. Miren lo que dice aquí 2 de Timoteo 2:19. 2 de Timoteo nos explica que debe de estar acompañada nuestra invocación en el reflejo de nuestra vida. 2 de Timoteo 2:19 dice: pero el fundamento de Dios está firme. El fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Apártese de iniquidad. Entonces eso implica que si yo le digo a Jesús y la persona supuestamente está haciendo una declaración de fe y una confesión aceptando a Cristo, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador, yo reconozco que tú eres el Señor de mi vida. Bueno, ¿y en la práctica realmente se hace?
Porque dice aquí que si alguien invoca el nombre del Señor, entonces debe de tener este sello, esta marca. ¿Cuál es la marca? Apártate de la iniquidad. Apártate de la iniquidad. Ese es el sello que debe distinguir una persona que realmente ha entregado su vida a Cristo y que el Señor es realmente eso en su vida, el Señor de su vida. El Señor de su corazón, el Señor de su vida, el Señor de sus pensamientos, el Señor en todos los aspectos de su vida. Apártese de iniquidad. Otro texto que es ocupado para esta doctrina está en Apocalipsis 3:20. Apocalipsis 3:20 dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Está haciendo referencia así como que Cristo está ahí tocando a tu corazón, a la puerta del corazón. Ándale, acéptame por favor. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, se refiere a como que abrir el corazón. Entonces yo voy a entrar a él y cenaré con él y él conmigo. Y bueno, es un texto que se ocupa precisamente para impulsar y transmitir pues esta doctrina de aceptar a Cristo en tu corazón. El contexto está hablando de una iglesia, la iglesia que estaba desviada, la iglesia de la Odisea, una iglesia que se había desviado del camino de Dios y que Dios ya no estaba dentro de esa iglesia. Cristo ya no estaba en el interior de esa iglesia, ya no estaba dentro del recinto donde la iglesia se reunía y se congregaba, ya estaba fuera del salón, ya estaba fuera de ese centro de reunión, y Cristo estaba tocando para ver si alguno escuchaba su llamado y entonces realmente quería buscarlo y hacer su voluntad. Ahora quiero decirle que es un texto que es sacado de contexto. Y hay una frase de interpretación muy útil para todos nosotros, que una regla de interpretación es de que nunca debemos de sacar un texto de contexto, porque un texto sacado de contexto es un buen pretexto. Un texto sacado de contexto es un buen pretexto. ¿Sí? Entonces nunca saque usted un pasaje de la Biblia sacado de contexto, porque se convierte en un pretexto para usted, o lo va a ocupar usted como un pretexto, como una excusa, como un argumento para justificar, para apoyar, para sostener. Y mire, lo que nos habla Apocalipsis pues no es realmente una invitación a aceptar a Cristo en nuestro corazón. Está hablando de la condición delicada que vivía la iglesia de la Odisea, una iglesia que tenía el riesgo, porque Cristo ya no estaba dentro de la iglesia, estaba fuera de la iglesia y hacía un último llamado a la iglesia para que esa iglesia se volviera a Cristo, para que esa iglesia otra vez dejara que Cristo fuese el Señor de sus vidas. Imagínense, si no estaba Cristo dentro es porque Cristo ya no era el Señor de sus vidas. Lo habían echado fuera a Cristo, y mire, no en un sentido así literal, pero las personas con su actitud, con su pecado, con su tibieza, con su apatía, con su orgullo, con su soberbia, con su actitud, precisamente habían corrido a Cristo de ese lugar. Habían corrido a Cristo de ese lugar. Y Cristo dice: no, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Yo habito en las alturas y en la santidad, y con aquel que es pobre y humilde y que tiembla mi palabra. Entonces Cristo hace un último llamado a esa iglesia. ¿Qué habrá pasado con esa iglesia? ¿Habrá respondido? Para que una persona se salve, quizás esto será importante que nosotros lo veamos. Una persona se salve, se requieren estos 3 puntos. Vamos a verlo. Hablando en el Evangelio de Cristo, lo que nos muestra la palabra es que una persona, para ser salva, se requiere esto. Primero, se predique el Evangelio correcto. Que la persona escuche el Evangelio correcto, el Evangelio de Cristo. Segundo, es necesario que el Espíritu Santo llame a esa persona. ¿Cómo la llama? A través del Evangelio. Porque el Evangelio lo usa el Espíritu Santo para convencer al hombre de pecado. Lo hace para convencer, y el Espíritu quiere hacer una obra de salvación real y genuina en las personas. Y por eso es necesario presentar el Evangelio correcto, adecuado.
Cuando se presenta ese evangelio, el Espíritu Santo respalda ese evangelio para hacer un llamado a las personas, para llamar a la persona a que se aparte del camino de pecado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, mire, mejor que cualquiera de nosotros, sabe cuál es el fin de usted y de mí. ¿Cuál es el fin de su vida? Él es Dios, Él sabe qué hay después de esta vida, Él sabe cómo es el infierno, Él sabe el padecimiento eterno, Él sabe la condición aún en la que usted mismo vive, que ni siquiera usted mismo es feliz en su pecado, con todo y lo que usted vive, pensando en que es feliz, que está divertido, que está agradable, que se complace, que se deleita. Mira, el Espíritu sabe que es lo único que ha producido en tu vida es un vacío. Cada vez tu vida está más vacía. Y mira, al Espíritu Santo no lo podemos engañar. Él sabe lo que realmente hay en tu vida. Entonces aplica el evangelio a la condición necesaria de tu corazón. ¿Qué más? Cuando la persona ha oído el evangelio y el Espíritu Santo empieza a obrar en esa persona, ¿sabes qué se necesita? Se necesita disposición de la persona para entender ese llamado. Por ejemplo, Dios le habló a Faraón, y creo que es una historia que todos sabemos, ¿cierto o no? Dios le habló a Faraón. Y a lo mejor alguno de aquí diría, si Dios me hablara como Faraón, pues hubiera entendido luego. Yo no hubiera hecho lo que hizo Faraón. Yo no hubiera rehusado al llamado que Dios hizo a ese hombre, con tales señales, milagros y prodigios que Dios manifestó. Yo no hubiera sido un incrédulo. Bueno, tenemos algo mejor que lo que hizo Dios en aquel momento. Tenemos el evangelio, el amor de Cristo, la palabra de Dios, la gracia que Él presenta delante de nosotros, el milagro más grande, haber dado a su Hijo para rescatar nuestras vidas. Debe de haber una disposición para atender a ese llamado. Si la persona tiene soberbia, si la persona es renuente, apática, es indiferente al evangelio, mira, la persona puede asistir todo el resto de su vida a escuchar la palabra de Dios. Pero si estas actitudes, estas cosas están en su vida, el evangelio no va a fructificar en su corazón. ¿Recuerda la enseñanza que nos daba Cristo acerca del sembrador? El sembrador es, la semilla es el evangelio. El evangelio llega a nuestras vidas. Los corazones de los hombres podemos estar como un corazón junto al camino, es decir, una tierra dura. La semilla que cayó entre las piedras, que la recibimos con emoción, con entusiasmo, pero cuando sale la prueba entonces se seca. O la que cae entre espinos. La semilla cae y empieza a crecer, pero empiezan a aparecer dificultades, empieza a haber afán, empieza a haber ahí temor de la pobreza, el trabajo, en las distintas situaciones, distractores de este mundo, y ahogan lo que Dios ha hecho en tu vida. O el cuarto, un corazón que ha sido preparado, una buena tierra donde cae la semilla, empieza a germinar y está produciendo fruto. Está produciendo fruto. Entonces, es necesaria la disposición de una persona para atender al llamado. Porque Dios no le hace manita de puerco a nadie para que se convierta, para que se arrepienta y para que busque a Dios. Dios hace llamados a veces de una forma fuerte a las personas. A veces Dios puede hablar de una manera, un soplo delicado, apacible, o a veces puede hablar de una forma quizás fuerte de la vida de una persona. Pero quiero decirte que aún con todo y eso, Dios respeta la disposición, o de alguna forma tiene presente cuál es la actitud y la disposición de la persona. Si no es la actitud adecuada, el evangelio no va a fructificar. Vamos a la siguiente pregunta, vamos a concluir ya, no se preocupe, vamos a terminar. Sería buena esta pregunta: ¿quién es el que tiene que aceptar a quién? ¿Quién acepta a quién? ¿Cristo nos acepta a nosotros o nosotros debemos de aceptar a Cristo? Cristo es el que debiera de aceptarnos, o sea, Cristo, o sea, como dejarlo, Señor, si tú quieres darme la oportunidad. Porque más bien, Señor, yo te acepto, es como decir, bueno, Señor, está bien, ya. O sea, ya está bien, ya, yo creo que ya, está bien, sé que me necesitas. Sé que hace falta que yo esté ahí en esa iglesia, Señor, que llene el lugar vacío. Imagínate que un corazón piense así.
Señor, sí, cierto, yo creo que sí, Señor, lo que hace falta es que dé mis diezmos y mis ofrendas. Está bien, Señor, te voy a aceptar. Eso sabes de qué habla, de la soberbia del corazón. La soberbia de una persona que piensa que Dios lo necesita. Entonces el acepta a Cristo más bien a veces denigra a la persona de Cristo, distorsiona el carácter de Cristo, hace ver a Cristo como pues una persona que está pidiendo, ándale, vengan a la reunión, asistan. Ándale, deja tu comodidad, deja tu cama, mira el calor, sí, pero por favor, después yo te bendigo y te voy a proveer ahí un ventilador, o te voy a proveer esto, unas aguas, ahí están los hermanos, les voy a pedir que pongan los garrafones. Como si Dios estuviese mendigando, como si Dios estuviese mendigando la atención, el favor, tu presencia, pues de alguna forma tus dones, tus talentos. Mire, quiero decirle algo muy importante, a veces perdemos de vista quién es Dios y quiénes somos nosotros. ¿Quién es usted? ¿Quién es yo? ¿Quién soy yo? Un corazón realmente humilde reconoce quién es Dios y quién es Él. Pero un corazón soberbio se pone a la altura de Dios. Piensa que Dios es lo que está a su merced. La pregunta aquí es, ¿quién salva a quién? ¿Quién salva a quién? Mateo 7, verso 21 y verso 22. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Y qué dice el siguiente versículo? Y Jesús les va a responder, apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Y esa es la respuesta que vendrá de Cristo. Bueno, concluimos aquí que Cristo no predicó este evangelio. Cristo habló acerca del arrepentimiento y habló de un compromiso. Jesús nunca predicó acepta a Cristo. Los discípulos, Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, cada uno de los discípulos nunca predicaron acepta a Cristo. Nunca predicaron acepta a Cristo. Ni los discípulos ni los apóstoles predicaron eso. No hay registro contundente en la Escritura donde se hiciera esta invitación, acepta a Cristo en tu corazón. Y bueno, los movimientos cristianos de los distintos tiempos predicaron el acepta a Cristo. Eso no está en la Biblia, aunque sí lo predicaron personas que estuvieron inclusive en algún avivamiento, personas que se veían realmente conversión en ellos. Había una invitación a aceptar a Cristo, pero no hay un fundamento en la Escritura como para predicar a las personas, anda, recibe a Cristo en tu corazón. ¿Quieres ser salvo? Jesús te llama a un compromiso. Tienes que entregarte a Él, tienes que rendirte a Él, tienes que consagrarte a Él. Vamos a terminar con una oración, por favor. Vamos a ponernos de pie, les invito. Señor, ayúdanos en tu nombre, Señor. Queremos pedirte que tu palabra esté ministrando nuestras vidas, Señor, alimentando nuestros corazones. Que tu palabra esté, Señor amado, llenando nuestro ser, Padre. Ayúdanos, Padre, llévanos en el camino de verdad, en el camino de justicia, en el camino correcto. Ayúdanos, Padre eterno, para que tu palabra sea viva, eficaz, y Señor, que tu palabra nos esté dirigiendo, Señor, haciéndonos sabios, como dice la Escritura, la sabiduría que viene y nos conduce a la salvación, Señor. Esto lo podemos encontrar a través de tu palabra. Que las personas que escuchen este mensaje puedan también, Señor, recibirlo en el espíritu correcto, Señor, en el espíritu adecuado. Que siga anunciándose tu evangelio, Señor, y sobre todo que tu evangelio se siga viviendo, Señor,
en medio de tu iglesia. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Cristo. Te damos gracias, nos ponemos en tus manos, te damos toda la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues le invitamos para que usted siga acompañándonos en estos temas. Con el favor de Dios estaremos revisando otro falso evangelio la siguiente semana y estaremos aprendiendo juntos precisamente sobre estos temas. Que Dios le bendiga, estamos para servirle, que tenga buena tarde, Dios lo bendiga.